Trincheras del pasado, Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, se gritó ¡Hasta el fuego! En las trincheras, dando final a la Primera Guerra Mundial. Durante estos 4 años de guerra, fueron movilizados alrededor de 20.000 millones de hombres. Cerca de 10 millones murieron y 20 millones de personas resultaron heridas. Además, más de 10 millones de cartas y paquetes fueron enviados a las familias. Este cruel enfrentamiento dejó 10 millones de refugiados en toda Europa, 3 millones de viudas y 6 millones de huérfanos. Bienvenidos a su podcast Trincheras del Pasado. En este episodio de estreno abarcaremos la época de la Primera Guerra Mundial, basados en la película publicada en Netflix Sin Novedad en el Frente. Este largometraje busca ilustrarnos frente a lo que pudo llegar a ser la Primera Guerra Mundial, desde el punto de vista de un joven alemán de 17 años, llamado Paul Baumer, y su grupo de amigos quienes al comienzo se encuentran súper entusiasmados por pelear en la guerra a favor de su nación, ¿no? Pero que al adentrarse en ella descubren la desgarradora realidad en medio del combate, la violencia, el hambre, el frío, la ambición, las pestes y la miseria que hay alrededor de miles de muertos, sin ver que no hay ningún avance territorial en el frente. Recordemos que este filme fue creado en el 2022 en el país de Alemania. Está basado en la novela de Erich Maria Remarque, publicada el 29 de enero de 1929 y que está traducida en ese mismo año en 26 idiomas. Eso es algo impresionante. Esta cinta fue galardonada por 4 premios Oscar de la Academia, incluyendo el de Mejor Película Extranjera, y también a 7 premios de cine de la Academia Británica BAFTA a Mejor Película y Dirección. Pero esta película nos lleva a preguntarnos por qué estos hechos y datos son útiles para la sociedad actual, ¿no? Luego de 110 años. Para comprender a profundidad, nos acompaña el historiador Jaime López, quien nos cuenta la importancia de estos conocimientos. Jaime, bienvenido. Bueno, pues en lo personal, una de las cosas que más destaco de esta película es que nos pone en el punto de vista del lado alemán, de los que en la cultura popular, por así decirlo, son considerados los malos en la gran mayoría de medios audiovisuales, como películas, novelas, videojuegos, etc. Y es aquí en este filme en donde nosotros podemos apreciar la perspectiva desde este bando y así poder apreciar que ellos no es que hayan sido malos en verdad, sino que al igual que los países que fueron vencedores en la guerra, luchaban por unas convicciones y por unos principios. Ellos, al igual que los demás países, sufrieron la guerra, fueron víctimas, tuvieron enormes pérdidas, y que no por el simple hecho de haberla perdido deban quedar tachados o relegados como el malo de la película, por así decirlo. Por lo general se suele decir o escuchar la frase de la historia de los vencedores. Entonces podríamos decir que son ellos los que definen como tal quién es el bueno o quién es el malo, y pues eso suele pasar de forma general, ¿sí? Hablando así de forma muy general. Sin embargo, en lo que respecta al estudio de la historia, uno como historiador tiene que ser imparcial respecto a los personajes o a los hechos que uno estudia. Uno no puede juzgar las acciones del pasado con ojos del presente. Esto sería absurdo por el hecho de que aquella era otra época. La sociedad tenía un contexto diferente al nuestro, lo que conlleva a puntos de vista muy distintos y separados espacio-temporalmente, por lo que no tendría mucho sentido comparar las dos perspectivas. Por eso es que uno tiene que analizar el pasado desde un punto de vista como que muy neutral, analizarlo de una forma como que muy neutral, ¿sí? Entonces yo no podría, por ejemplo, decir que X o Y evento histórico fue malo por X o Y motivo, o que este personaje fue malo porque hizo esto y lo otro, sino que uno como historiador se tendrá que limitar a hablar de los hechos y de los personajes de una forma en la que no se evidencie como que un prejuicio o una opinión a favor de alguna parte al respecto. Entonces, esta película me parece muy interesante en ese sentido, ya que en ella no se evidencia como tal un bando bueno o un bando malo, sino que se muestran dos bandos distintos con condiciones de convicciones distintas que se encuentran en un conflicto armado entre sí, que es lo que pasó realmente. Como tal, ni Francia ni Alemania eran ni el bueno ni el malo, eran solamente dos estados que a raíz de varios eventos y elementos respecto al pasado y a las relaciones que ambos habían tenido, los llevaron finalmente a enfrentarse en la Primera Guerra Mundial. Y eso para mí es muy importante porque le hace ver a la gente que no es historiadora que en la historia no hay ni buenos ni malos actores, solo hay hechos y personajes que realizan su desarrollo en el propio espacio temporal y geográfico que les correspondió vivir respectivamente. Johnny, un especializado periodista de guerra, viajó hasta el Catatumbo, desde donde nos compartió la fascinante historia que allí encontró. Rosanía no vivió ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, pero es un periodista, abogado, además experto en el conflicto armado en Colombia. Néstor, ¿usted
¿qué cree que aporta una película como Sin Novedad en el Frente al conocimiento de la historia internacional? Tiene 3 cosas importantes. Lo primero, que cuenta realmente qué es la guerra y da una percepción de la guerra. La guerra se ha creado un imaginario idílico de la guerra, y la guerra es una de las peores tragedias de la humanidad. Entonces, poder ver esas imágenes de qué es la realidad en un frente de batalla es muy importante. Lo segundo, da una perspectiva histórica. Si la Primera Guerra Mundial no hubiera existido, la magnitud que llegó a ser la Segunda Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial da ese contexto histórico de por qué la humanidad llegó a la Segunda. Y lo tercero es que también nos cuenta cómo se perdió una generación de gente joven, los más fuertes, los más sanos, eran los que iban al frente de batalla, y esa generación quedó perdida. Entonces, ¿cuántas cosas dejamos de tener en la historia de la humanidad por una generación que se perdió en esa Primera Guerra Mundial? Néstor, muchas gracias. Gracias a ti y a todos los oyentes. Después de escuchar a los expertos, creo que es momento de oír las voces de los estudiantes. Hoy nos acompaña Mariana Duque para comprender cómo puede servir este mensaje transmitido por la película en la actualidad. Mariana, bienvenida. Para entender el mundo actual es crucial conocer sus antecedentes, pues estos nos permiten entender las dinámicas de poder que han sido y siguen siendo empleadas en algunas ocasiones dentro del contexto internacional. A través de relatos como este, es posible analizar la histórica lucha entre clases y la propaganda bélica en función de la defensa de un ideal, sin importar las consecuencias e impactos que esto genere en el mundo. Además, es una muestra de memoria histórica y colectiva que evidencia los horrores y errores del pasado, en el que los avances permitidos por la ciencia y la tecnología se han tergiversado y empleado para la misma deshumanización en manos de un conflicto de orgullo, poder y ambición. Aunque el propósito de estas herramientas se enfoque en el aprendizaje por medio de la preservación de la verdad y los hechos, trae consigo 2 elementos importantes que son la justicia y la responsabilidad que como humanidad nos debemos. Sin embargo, esta parte ha perdido relevancia, pues actualmente podemos relacionar varios aspectos mencionados con conflictos que están vigentes. Ucrania y Rusia, Palestina e Israel, entre otros, son claro ejemplo de que los derechos humanos están siendo ignorados. El derecho internacional humanitario presenta una discriminación sobre el alcance y su cobertura, así como la deshumanización de pueblos enteros y demás hechos que representan un retroceso a nivel histórico sobre las normas básicas de la humanidad. Nos plantea nuevos retos como la protección de las bases del derecho internacional, pues está en juego la misma credibilidad del sistema internacional y sus instituciones. También pues es de gran impacto para mantener las iniciativas de paz y crear nuevos mecanismos de solución por el diálogo y la vía diplomática, buscando la evasión de conflictos de tal magnitud. Finalmente, hablaremos con una experta en marketing político, Dorian Muñetones, quien nos acompaña con una mirada diferente de este conflicto. Dorian, ¿cómo aplicar tanta información a la actualidad? En mi concepto, las guerras desde el campo de la investigación, la inteligencia y la innovación son un gran aporte al mundo contemporáneo, donde los países desarrollados destinaron recursos económicos incalculables que permitieron agilizar procesos que hoy son aplicados a la vida cotidiana. Específicamente, la Primera Guerra Mundial siento que marcó un cambio significativo en la forma en que se lleva a cabo la comunicación y la propaganda. Fue en esta gran guerra en la que se utilizaron ampliamente los medios de comunicación de masas, recuerda, como periódicos, carteles, películas y radio, para influir en la opinión pública y movilizar el nacionalismo, ese apoyo a la causa. Esta estrategia de propaganda estableció un precedente para el uso político de los medios de comunicación que perdura hasta hoy. En la era digital actual, por ejemplo, vemos cómo los líderes políticos y las organizaciones utilizan las redes sociales y los medios en línea para influir en la percepción pública y ganar apoyo para sus agendas. Además, este conflicto también impulsó el desarrollo de técnicas de relaciones públicas y marketing. Los gobiernos y los líderes políticos aprendieron la importancia de gestionar la imagen pública y mantener la cohesión nacional durante tiempos de crisis. Esta relación sigue siendo relevante en el mundo actual, donde la gestión de la reputación y la construcción de narrativas son elementos clave en la política y la comunicación estratégica. Finalmente, creo que esta confrontación también tuvo un impacto profundo en la sociedad y la cultura. La guerra cambió radicalmente la vida de millones de personas, alterando las estructuras sociales y económicas en todo el planeta. Este periodo de transformación social, sin duda, dio lugar a cambios en las actitudes hacia el gobierno, la autoridad y la identidad nacional, temas que aún resuenan en los debates contemporáneos sobre la política y la sociedad. Una frase muy repetida es: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que no importa si eres estudiante o experto, tener conocimiento de estos hechos alimenta las huellas que marcan la memoria, la cultura y la tradición de nuestro presente. Bueno, pues esto fue Trincheras del Pasado. Les habla Valeria Rojas y los esperamos en nuestro próximo episodio con otro tema de gran interés para la historia contemporánea.